Esta ciudad le pertenece a Dios. Amén. Y Dios todavía tiene mucho que hacer en esta ciudad, amados. Y nos ha llamado a nosotros para ser punto de lanza aquí en esta comunidad. Y lo vamos a hacer. Estamos entrenando a como 12 personas en evangelismo, amados. La próxima clase van a comenzar pronto también, para el año que viene vamos a comenzar unas clases también para que tú te inscribas y que tú veas la bendición de compartir el evangelio. Te vamos a enseñar cómo hacerlo para cumplir la gran comisión. No solamente allá en las misiones, algunos tal vez se vayan al África, pero aquí hay mucho que hacer en Homestead también. Amén. El Señor es el rey de esta ciudad y vamos a obrar en esta ciudad. Ayer tuvimos 4 conversiones en la salida de evangelismo. 4 almas llegaron a conocer a Cristo ayer, simplemente por salir a los shoppings, a las tiendas, y la gente recibió el mensaje, entendió el mensaje y recibió a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Así que esa es la labor nuestra como iglesia. Vamos a cumplir la gran comisión. Amén. Así que, Pastor José, ven acá para que nos sigas hablando de cumplir la gran comisión. Amén. Buenos días, iglesia, ¿cómo están en esta mañana? Amén. Si le vas a dar un aplauso, dáselo duro. Yo pensé que el pastor iba a predicar hoy. No se quería bajar del púlpito. Pero bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Es un privilegio, como siempre digo, traer la palabra y una responsabilidad muy grande. Pararse uno acá, ¿verdad? A traer un mensaje de Dios, un mensaje de Cristo a su iglesia. Y en esta mañana, o en este día, porque ya estamos en la tarde, quiero hablarle de 3 cositas. 3 cosas le voy a compartir hoy. La primera va a ser de cómo Dios utiliza las circunstancias y las situaciones para obrar en nuestras vidas, para cumplir sus propósitos divinos. Esa es la primera que le quiero hablar. La segunda va a ser, ¿cuál es mi identidad? ¿Dónde se encuentra mi identidad como persona? ¿Quién soy yo? ¿Soy acaso lo que logro, alcanzo mis estudios? ¿Lo que logro alcanzar con mis esfuerzos? ¿O hay una identidad mayor que esa? Y por último les quiero comentar acerca de una historia de una reina que se encuentra en la Biblia y que era una mujer que Dios escogió para un lugar y un tiempo en el cual las circunstancias y las situaciones y la identidad de ella hizo que los propósitos de Dios fueran cumplidos. Así que vamos a comenzar, ¿está bien? Lo primero que quiero hacer es que usted piense en esto que le voy a decir. Presta atención en lo que yo le voy a decir, no se me distraiga. El otro día estaba leyendo en algún lugar y leí algo que me interesó y me gustó lo que leí. Era un dicho y el dicho decía de la siguiente manera, decía: no hay viento favorable para el marinero que no sabe a dónde va. Está bueno, ¿verdad? No hay viento favorable para el marinero que no conoce el rumbo hacia dónde se dirige. En la antigüedad, los marineros estaban en barcos que eran impulsados por el viento. Necesitaban obligatoriamente tener viento para poder moverse. Así que estas personas esperaban que el viento soplara y que ese viento fuera en la dirección que ellos querían ir. Ese era un viento ¿qué? Un viento favorable. Ahora, una persona que no tiene un rumbo definido es una persona que pueden venir los vientos y no darse cuenta de que ese viento es un viento favorable. Una persona que no conoce el rumbo hacia dónde se dirige
pueden venir las oportunidades y no descubrir que es una oportunidad. Yo quiero que me acompañe al libro de Hechos. Venga conmigo al libro de Hechos. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y vamos a hablar acerca precisamente de esto, de las circunstancias y las situaciones y cómo los vientos de Dios soplan en la vida de las personas. Y que no necesariamente los vientos de Dios, desde nuestro punto de vista, van a ser los mejores. Pero cuando Dios sopla sus vientos, Él los sopla con un propósito, y es cumplir su voluntad. Así nosotros no entendamos, Dios lo va a hacer. Entonces en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice así, dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les estaba hablando a sus discípulos después de que Él estaba ya resucitado y les estaba diciendo, en esta dirección va a ir mi iglesia. Así que presten atención que más adelante van a suceder cosas, pero yo quiero que en esta dirección vaya mi iglesia. Días más tarde, si usted sigue leyendo el capítulo 1, el capítulo 2 de Hechos, suceden varias cosas. Viene el día de Pentecostés. Usted ha oído el día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo vino sobre el grupo de personas, de creyentes, y los creyentes son llenados, son llenos del Espíritu y empiezan a hablar en lenguas extranjeras. Las personas que estaban reunidas en Jerusalén, que habían sido testigos de las cosas que habían crucificado a Jesucristo, la muerte de Jesucristo, y del rumor de que ese hombre había resucitado, estas personas estaban en Jerusalén y al ver que los hombres, los seguidores de este Jesús, estaban haciendo una manifestación que era hablar en lenguas extranjeras. Usted se imagina una persona que jamás en su vida ha hablado un dialecto, una lengua, y de repente empieza a hablar en ese idioma. Pescadores, hombres que nunca jamás en la vida habían pisado un colegio, una universidad. Es como si yo empezara a hablar alemán aquí delante de ustedes. Yo lo único que sé de alemán es una palabra, y es llorar. ¿Y sabe cómo se dice? Gotas caen. Gotas caen. No, mentira, así no se dice llorar. Gigi, ¿cómo se dice llorar? Mentira. Pero miren, es como si yo estuviera hablando un idioma que jamás, en chino. Y estas personas se asombraron. Y Dios utilizó esa experiencia para llamar la atención de los que estaban allí en Jerusalén. Era como fuegos artificiales delante de los niños. Tú sabes, les llamó la atención. Estos hombres se acercaron y entonces ocurrió lo primero que Dios le había dicho a sus discípulos. Y recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes. Y me seréis testigos. Y se levantó un hombre. Y fue Pedro. Y dice la Biblia que testificó. Él les explicó, les dijo, hermanos, yo les voy a decir qué es lo que está sucediendo acá. Estos hombres están hablando en otras lenguas extranjeras y ustedes los entienden. Y ellos están hablando de las maravillas de Dios porque esto era una profecía que está escrita en el libro de Joel y tenía que suceder el día de hoy. Y además de eso, entonces les habló acerca de Jesucristo. Les dijo, ese hombre que ustedes mataron es el Mesías que Dios envió. Y dice que ellos compungidos de corazón le dijeron, ¿qué haremos? Y entonces dice que ese día se convirtieron 3,000 personas, recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Y así sucedió y siguió creciendo la iglesia en Jerusalén. Pero Jesús les había dicho
que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra. Pero los creyentes estaban muy cómodos en Jerusalén. Tenían sus trabajos, tenían sus casas, los niños iban a la sinagoga. Y dice que se levantó una persecución fuerte en Jerusalén. Y las personas, los creyentes, tuvieron que salir corriendo. Como dice mi amigo Papo, huyendo. Agarraron sus maletas y tuvieron que salir y poner pies en polvorosa. Tú sabes, porque los estaban persiguiendo y no era una persecución, los mataban. A Esteban lo apedrearon. Los llevaban presos. Así que las personas tuvieron que dejar sus casas, sus propiedades y salir para poder salvar sus vidas. Pero la Biblia dice que en el transcurso, en el trayecto que ellos iban moviéndose de una ciudad a otra, ellos iban predicando, compartiendo el evangelio. Tú sabes que Mateo 28:19 dice, Jesús les dijo, id y predicad, ¿verdad? Id y hacer discípulos. Will, el que vino a darnos el taller, nos explicaba que la palabra id significa no que vas de un lugar a otro, sino que mientras vas. Entonces ellos mientras iban huyendo, ellos iban predicando el evangelio. Ahora una pregunta que yo les hago. Estos eran vientos que Dios había establecido que iban a soplar, ¿sí o no? Y esa era la dirección en que Dios quería que la iglesia se moviera. ¿Ustedes creen que los creyentes se sentían bien de que los estuviesen persiguiendo? No, yo no creo de que uno se sienta bien de que lo estén persiguiendo. Pero esa era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios quería que sucediera. Y no hay viento favorable para el marinero que no sabe a dónde va. Estas personas tenían un rumbo y sabían que el rumbo que ellos debían de seguir era el rumbo que Dios les marcara. Ahora imagínese usted una persona que está siendo perseguida. Imagínese esta imagen. Usted tiene que salir de acá de Homestead perseguido porque lo van a matar por su fe. Y entonces se va a casa de Ocala a esconderse allá, a casa de sus familiares. Yo imagino que ellos se escondieron en Samaria, en casa del tío. Y llegaba entonces el sobrino, tío, dame la oportunidad de estar acá una semanita. Y el tío, pero mi amor, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué te están persiguiendo? No, tío, es que allá en Jerusalén se presentó un hombre que decía que era Dios, el Mesías. Y de repente hizo milagros, pero la gente del Sanedrín se enojó con él y precisamente lo acusaron de ser un blasfemo y lo crucificaron. Y yo lo vi morir en esa cruz y lo metieron en una tumba y al tercer día resucitó, tío, resucitó. Lo vimos con nuestros ojos. ¿Tú te imaginas ver a Jesús resucitado? ¿Tú crees que esos hombres se podían callar? No podían callarse. Tío, yo no me puedo callar eso, porque yo lo vi. Él es el Mesías. Por eso me están persiguiendo, por eso dejé mi casa, mi trabajo, todas mis cosas, porque nadie me va a callar. Y así se fue extendiendo la palabra de Dios sobre todo el territorio. Y se empezó a cumplir los propósitos de Dios. Aunque el viento parecía que no era favorable, era la voluntad de Dios que se estaba cumpliendo en la vida de esos creyentes. Yo recuerdo, una vez salimos en evangelismo, cuando estábamos en Kendall, salimos a visitar a una familia que nos había visitado en la iglesia. Entonces nosotros lo que hacíamos era que cuando nos visitaban, les llenábamos una tarjeta con los nombres, la dirección, el teléfono y les preguntábamos si deseaban ser visitados de vuelta. Y esta tarjeta que nos dieron, supuestamente quería que la visitaran. Y entonces fuimos, era tarde ya en la noche, 8 de la noche, estábamos cansados, ay, qué pereza ir para allá. Bueno, la última visita, vamos.
Y llegamos a la casa, tocamos. Nos abre una señora y nos dice, le preguntamos, disculpe señora, aquí vive el señor, se llamaba José Luis Rodríguez, el Puma. Y la señora dice, no, aquí no vive ningún José Luis Rodríguez. Yo le digo, qué raro, pero esta es la dirección. Y le muestro la tarjeta, sí, esa es la dirección. Y está segura que aquí no vive ningún José Luis Rodríguez. Y nosotros, ok, está bien señora, gracias. Y cuando nos vamos a montar en el carro, la señora nos dice, pero puede ser que en las casas, en esta casa al lado hay unos efficiency que el dueño le renta a otras familias. Puede ser que estén ahí, puede ser que alguien viva ahí que se llame así. Ah, gracias, gracias. Ay, Dios mío, ya me quería ir para mi casa. Ok, entonces nos vamos y tocamos la puerta. Nos abre un señor cubano, bueno, sí. Le digo, buenas, ¿cómo estás? Mi nombre es José Luis, le presento aquí a mis compañeros, fulanito y fulanito. ¿Cómo estás? Bien, bien. Le dice, pasen adelante. Y nos da, ay, gracias, gracias. Cerró la puerta, nos invitó a sentar. Nos sentamos allí, empezamos a hablar, una conversación. El señor era un cubano que había llegado hace 6 meses, súper amable, tenía una esposa, 2 hijos. Y estábamos en la conversación y de repente yo trato de tomar control de la conversación y le pregunto, señor Pedro, señor José Luis, una pregunta. ¿Qué le pareció cuando fue a la iglesia? ¿Qué le pareció a nuestra iglesia? Y el hombre me dice, ¿qué iglesia, chico? Y yo le digo, la iglesia que usted nos visitó. Dice, chico, yo jamás he visitado una iglesia aquí en Miami desde que llegué. Y todos nos miramos y yo le digo, pero usted no es José Luis Rodríguez. Y dice, no. ¿Cómo se llama usted? Pedro Hernández. Yo tenía un signo de interrogación en mi cabeza y dije, yo le digo, pero un momento, señor, ¿por qué usted nos dejó entrar a su casa? Y el hombre me dice, yo no sé. Y en ese momento yo me di cuenta de algo. Yo le dije a él, yo sí sé por qué usted nos dejó entrar aquí a la casa. Ese día, Pedro, la esposa y los 2 hijos recibieron al Señor, para la gloria de Él. Y fíjense, si hubiera sido el hombre, si a mí me hubiesen dicho, mira, esta es la tarjeta que te voy a dar, pero esa tarjeta, en ese sitio donde tú vas a ir, no está José Luis Rodríguez. Pero tú vas a preguntar por él, ¿ok? Y le vas a tratar de compartir a la persona que esté. Yo no hubiese ido, pero en la providencia de Dios y en el error de la persona que llenó la tarjeta, Dios ya sabía y había determinado que Pedro y su familia recibieran al Señor y obtuvieran el regalo de la vida eterna. Amén. Entonces, muchas veces las cosas para nosotros no tienen sentido, pero para Dios sí. Usted no tiene que entender la soberanía de Dios, la tiene que aceptar. Pero ¿cómo yo hago eso, pastor? Si eso es tan duro. Y ese es el segundo punto que yo quiero tocarle en este día. Y tiene que ver con la identidad de una persona, que está directamente ligada al primer punto. Las circunstancias y las situaciones en la vida, Dios las usa para lograr sus propósitos. Ahora vamos a ver cuál es mi identidad. ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo como persona? Muchas personas pasan la vida tratando de ser alguien. ¿Cómo lo logran? A través de los estudios, a través de alcanzar cosas, hacer logros, títulos universitarios, levantar empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora una pregunta, ¿se encuentra mi identidad como persona en esas cosas? Si yo le preguntara a usted, ¿quién es usted? ¿Usted qué me diría? ¿Quién es usted? Bueno, José Luis Colegial. No, espérese un momento. Ese es su nombre. ¿Quién es usted? Oh, perdón, no entendí la pregunta.
yo soy el pastor en Fraternidad de Fe. No. Esa es su labor. Eso es lo que usted hace. ¿Quién es usted? Oh, perdón, yo soy el dueño de la empresa ahí en Miami, la más famosa. ¿Usted no lo ha escuchado? No. Esas son sus posesiones. Eso es lo que usted posee. ¿Quién es usted? Si a usted le quitaran sus estudios, sus posesiones y sus logros, ¿quién es usted? En el mundo sería un don nadie. ¿Sí o no? Si usted no tiene nada, usted es un don nadie. Pero delante de los ojos de Dios es muy diferente. Tu identidad no se encuentra en las cosas que haces, logras o alcanzas. Tu identidad se encuentra en Dios. Tu identidad se encuentra en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Y dice que en ese momento Él se quitó, tú sabes, se arremangó las mangas de la túnica, me imagino, y se agachó a lavarle los pies a los discípulos. Una persona que conoce su identidad en Cristo Jesús es capaz de lavar baños sin sentirse menospreciado. Es capaz de pasar la escoba, levantar sillas sin sentirse que no vale nada, porque su valor y su autoestima no se encuentran en las cosas que hace, se encuentran en Dios. Mi valor está en Cristo Jesús. Ese es mi valor. ¿Qué dice la Biblia de lo que es un hijo de Dios? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a verlo. Romanos 8:28. Vamos allá. Muchos se saben ese versículo de memoria, ¿verdad que sí? Romanos 8:28. Ok. Romanos 8:28 dice así. Preste atención porque este pasaje tiene una clave ahí. Y hay una promesa preciosa. Oigan bien. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuántas cosas ayudan? Todas. O sea, quiere decir buenas y malas. Ok. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Está hablando de Jesús. Y está hablando que Él es el primogénito y que después de Él hay muchos hermanos. ¿Quién es el papá de Jesús? El Dios Todopoderoso. ¿Y quiénes son sus hermanos? Diga conmigo, nosotros. Ok, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿De quién está hablando este pasaje? De los hijos de Dios. Tu identidad en Cristo Jesús es que tú eres un hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo una persona logra llegar a ser un hijo de Dios? Porque muchas personas piensan, y eso yo lo he escuchado cuando a veces compartimos el Evangelio, que yo soy un hijo de Dios. Pero no todas las personas son hijos de Dios. Es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Dios nos ha creado, por tanto somos ¿qué? Creación de Dios. Pero para que una persona llegue a ser hijo de Dios, necesita recibir el espíritu de adopción. ¿Qué significa eso? Necesita que usted entienda que Jesucristo, que a través de Jesús, que Jesús es Dios, que Jesús murió, resucitó, pagó por nuestros pecados y ahora Él nos ofrece el regalo de la vida eterna. Cuando una persona entiende y recibe a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que Él te da el Espíritu de Dios, ese Espíritu de adopción. Y en ese momento tú eres considerado un hijo de Dios, adoptado, coheredero
conjuntamente con Cristo de una herencia hermosa que es la vida eterna. Ahora, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Qué tiene un hijo de Dios? Pues imagínate. Número 1, un hijo de Dios es bendecido, está en victoria. Un hijo de Dios está en victoria. Tiene vida eterna, ha pasado de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Dice que es linaje escogido, nación santa, real sacerdocio. Ustedes se dan cuenta todas las cosas que es un hijo de Dios. Es como si ya estuviera el Hijo de Dios en el palacio del rey. La iglesia ya está en el palacio del rey. Aún no se ha manifestado, pero como las palabras de Dios, las promesas de Dios son sí y amén, aunque todavía no estamos, como ya Dios lo prometió, para Él ya está. Usted todavía no está. El otro día daba un ejemplo acerca de eso, y es que cuando México jugaba para clasificarse para el Mundial, no sé contra cuál equipo era que jugaba, y entonces metieron un gol y el que narraba les decía, el equipo de México está en Sudáfrica. Pero ellos no estaban en Sudáfrica, ¿o sí? No, pero habían clasificado, pero ya era un hecho. No estaban en Sudáfrica físicamente, pero ya era un hecho de que iban a estar en Sudáfrica. ¿Sí o no? Así mismo es con el creyente. Tú tal vez ahorita no estás en los lugares celestiales de los que habla Efesios, pero para Dios ya tú estás. Ya tú estás en el palacio del rey. Ya tú vives allí. Y tu identidad, conocer tu identidad, va a determinar la dirección en la que tú vas a ir. Y aquí lo dice en Romanos 28. Vamos a leerla nuevamente. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los hijos, ¿verdad? Está hablando de los hijos. Todas las cosas ayudan a bien. Quiere decir que tú como hijo debes entender que en esta vida van a haber situaciones buenas y van a haber situaciones malas, pero que ambas van a ayudar a alcanzar el propósito de Dios, sus propósitos. Tú como hijo debes de hacerte un clic y entender eso en tu vida. Yo recuerdo otra historia de las mías. Miren, hace unos años atrás, cuando todavía el hospital de Homestead no estaba construido, yo estaba viviendo un tiempo en el que comía mal, no hacía ejercicio, trabajaba mucho, descansaba poco. Y eso me estaba matando. Y yo ni sabía, pero el estrés me estaba matando. Y un día me acuerdo, un miércoles, viniendo acá a la iglesia que teníamos un estudio bíblico, voy manejando 7:30 de la noche y de repente, cuando me paro en el semáforo y veo la luz, empiezo a ver las luces y los carros como con una aureola. Y yo dije, debe ser porque estoy santificado. Mentira. Y yo me agarré los lentes y me los limpié, pero cuando los limpié, sin los lentes veía igual. Yo dije, no son los lentes, porque si veo igual, algo está pasando, algo raro está pasando. Me sentía como angustiado. Llegué aquí a la iglesia y de repente me senté, el pastor Albert me pidió que leyera un pasaje y yo empiezo a leer el pasaje y lo que veía era como una nube negra, todo borroso. Y ahí me empecé a angustiar más. Yo dije, me sentía mal. Ustedes saben cuando uno se siente diferente, había algo que no estaba como bien. Yo le dije al pastor, mira, me voy, me tengo que ir, no me siento bien. Me paré en el Publix, me tomé la presión y la tenía altísima. Y ahí me preocupé más. Yo dije, no, me voy a morir. La angustia, usted sabe que uno exagera, pero la verdad que nunca me había sentido así. Y arranqué al hospital. Llegué al hospital. Cuando estoy en el hospital, me atienden, me hacen llenar una planilla y me piden que me espere un momento. Y yo me siento, había tanta gente que había un solo puesto. Así que yo me siento y la sala de espera era bien pequeña. Y al frente mío
me queda una persona. Y esa persona que me queda al frente era un hombre con la cabeza así rapada, lleno de tatuajes por todos lados. Tenía tatuajes hasta abajo de la lengua. Impresionante. Y a mí la verdad que no me gustan los tatuajes. Y además de eso, como que los dibujos eran todos así como satánicos, etc. Y era un hombre, era un ganguero. Y yo con lo mal que me sentí, yo no lo quería ni ver. En ese momento estaba pensando era en mí, en lo como me sentía, lo mal que me sentía, etc. Quería que me atendiera. Y yo volteaba la cabeza, pero lo tenía al frente. Y yo volteaba la cabeza y el hombre me dice, órale, ¿por qué está usted aquí? Y yo, no, bueno, es que me sentí mal, se me subió la presión y esto y lo otro. Entonces el hombre arrancó y eso fue como una excusa para él para contarme toda su vida. Toda su vida. No, porque yo maté. Y yo decía, ahí se me subió más la presión. Yo robé. Yo trafiqué droga y yo, Dios mío, pero y entonces. Yo en ese momento no tenía como, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me siento así? Señor, por favor, ayúdame. Yo no entendía por qué los vientos de Dios me estaban llevando allá al hospital. Hasta que el hombre me dice, él se llamaba Johnny, se llamaba así, me decía, yo me llamo Johnny. Y me decía, y Johnny me dice, y yo estoy aquí porque yo sé que Dios quiere algo para mi vida. Y yo dije, Señor, ya entiendo por qué estoy aquí. Y ahí me acordé de quién soy yo. Me acordé, yo soy un hijo de Dios. Todas las cosas obran para bien, para los que son llamados con un propósito. Si Dios te llevó al hospital, no pierdas el tiempo solamente esperando que te midan la presión. Dios tiene un propósito con que tú estés ahí en el hospital. Si Él te llevó a otra ciudad, a que llevaras a tus hijos a otro colegio, todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito en las manos de Dios. Lo que tú tienes es que tratar de ver con los ojos de Dios. ¿Usted me está escuchando? Ahora vamos a finalizar con la historia de Esther. No les voy a pedir que vayan a la historia de Esther, lo que sí les voy a mandar una tarea. Sí, Johnny, perdón. Estoy como, ¿qué pasó con Johnny? ¿Qué pasó con Johnny? Lo dejé en suspenso. Johnny C. Mira, no, les cuento algo. Les compartí el evangelio. Es que era obvio lo que estaba pasando. ¿Sí me entiendes? O sea, era obvio lo que estaba sucediendo. Ese día Johnny recibió al Señor. Y entonces uno se pregunta, oye, era obvio. ¿Sí me entiendes? Lo que no era obvio para mí era que me tuviera que subir la presión y todas esas cosas. O sea, pero José Luis no iba a ir al hospital si no le subían la presión, si no le permitían que, tú sabes, que estuviera enfermito para entonces ir al hospital. Dios en sus designios deseaba, por alguna razón, de que alguien le compartiera y él utilizó a este vaso de barro. That's it. Y la gloria es para él. Porque a Johnny no lo volvió a ver más nunca. Johnny sé dónde está. Pero bueno, vamos a ir al libro de Esther, así terminó la historia de Johnny. Vamos a ir a la historia de Esther. Esther está en la Biblia, es un libro, imagínense que es un libro de la Biblia. O sea, qué importancia el mensaje que tiene ese libro. Y esta es la historia de una mujer judía que crece, su papá se llamaba Abigail, su papá y su mamá mueren, y Mardoqueo, que era el sobrino de Abigail, decide adoptarla. La adopta como hija desde chiquita. Ellos vivían en una ciudad que se llamaba Susa, que era la capital del reinado de un rey que se llamaba Jerjes, que también era conocido como Asuero. Y este rey, Jerjes, tenía una esposa que se llamaba Basti. Basti dejó de ser reina por algo que ella hizo. No honró al rey
y los consejeros del rey decidieron bajarla como reina. Los consejeros entonces le dijeron, búscate a las mujeres que están en la provincia, escoge a algunas de ellas, llévalas al palacio, prepáralas y dentro de esas mujeres escoge una. Por la providencia de Dios, Esther es escogida como reina. Ahora, Mardoqueo, su papá adoptivo, le dijo a Esther, le dio una instrucción, le dijo, no digas tu descendencia, no la digas, quédate calladita. Y ella como buena hija, enseñada por Mardoqueo, se quedó calladita. Pero sucedieron ciertas cosas en ese tiempo, y una de las que sucedió es que el rey Jerjes levantó a un príncipe que se llamaba Amán, y ese príncipe quiso venir en contra de la vida de Mardoqueo, que era el papá de Esther, y exterminarlo no solamente a él, sino a todos los judíos, y convenció al rey Jerjes para que decretara en un día específico que las personas en las provincias podían venir en contra de los judíos, matarlos, hombres, mujeres, niños y ancianos, y tomar todas sus posesiones. Querían eliminar a los judíos. Entonces Mardoqueo, angustiado por lo que estaba pasando, mandó avisarle a Esther, allá en el palacio, donde Esther estaba cómoda. Tú sabes, Esther estaba tranquilita porque estaba comiendo manjares, estaba vistiéndose con vestiduras de rey. Ella ya estaba en el palacio. Y a mí se me asemeja un poquito esa historia a la iglesia. Se parece un poquito la historia a la iglesia. La iglesia ya está en el palacio del rey y está tranquila. Ya tiene vida eterna, ya conoce su destino. Pero en el caso de Esther, cuando Mardoqueo le habla, Esther como que se había olvidado de quién era ella, de su identidad, de su pueblo, de la gente que todavía necesitaba una intervención, porque los iban a matar. Y tuvo que venir Mardoqueo a hablarles. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 4, que ese es el versículo que me interesa que lean. Ahí. Esther está antes del libro de Job. Capítulo 4 del libro de Esther. Y fíjense, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Él le mandó un mensaje y le dijo, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Le estaba diciendo, oye Esther, tú estás allá bien cómoda, negra, tú sabes, y te olvidaste de nosotros, están a punto de que nos corten la cabeza todos y tú estás allá como si nada. ¿No será que Dios te puso en el palacio del rey con un propósito? ¿No será que los vientos de Dios y la providencia de Dios te llevó a que una mujer judía fuera escogida en ese tiempo y en ese lugar como reina? ¿No será que eso tiene que ver con todo esto lo que está pasando? Por favor, despiértate. Y dice que entonces Esther, porque había un problemita, que si ella se le presentaba al rey sin permiso, el rey le podía cortar la cabeza. O sea que ella podía morir. Entonces ella tuvo miedo. Pero ella dijo, ¿sabes qué? Ya entiendo para qué Dios me puso en esta posición y en este tiempo. No importa, tú sabes, lo que me vaya a pasar, yo voy a hacer lo que es correcto. Y yo imagino que ese es el pensamiento que tiene el misionero cuando vaya afuera. El que está, tú sabes, a punto de que le corten la cabeza, Al Qaeda, sabes, ellos saben, no me puedo callar, porque yo he visto a Cristo resucitado y vivo en mi vida. Tú sabes, físicamente tal vez nosotros no lo hemos visto, pero sí hemos visto las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos tienen testimonio
de lo que Cristo ha hecho. Todos los que estamos acá. ¿Cómo entonces vamos a callar? ¿Y cuál es el mensaje del libro de Esther? Que si tú tienes y si tú entiendes, tú sabes, las circunstancias y las situaciones, Dios las usa para lograr sus propósitos. Y va a usar a sus hijos para que entonces se cumpla su voluntad. ¿Cuál es el mensaje, iglesia? Tú y yo tenemos el regalo más grande que podamos ofrecerle a las personas y es la vida eterna en Cristo Jesús. Y Dios nos ha llamado a traer ese mensaje. Si tú nunca has recibido el regalo de la vida eterna, si tú nunca has recibido el regalo de la vida eterna, si tú no sabías cómo era eso de que Jesús era el Salvador, yo hoy quiero decirte varias cositas. La primera es, la vida eterna es un regalo. No se gana ni se merece, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Y eso lo entendemos mejor cuando vemos lo que la Biblia dice acerca del hombre. La Biblia dice que el hombre es pecador, no puede salvarse a sí mismo. La condición, el requisito que Dios pide para que una persona vaya al cielo por obras es que sea perfecto. Un mal pensamiento, una mentira ya te descalifican. Necesitas ser perfecto. Para que una persona pueda ir al cielo, entonces tenemos que entender que Dios tiene que intervenir. La Biblia dice que Dios es misericordioso, nos ama. Con amor eterno te he amado, dice la Biblia. Refiriéndose a Dios, hablándole a los hombres. Pero esa misma Biblia que dice que Dios es amor, dice que Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces hay un aparente dilema. Y el aparente dilema es, nos ama, pero nos tiene que castigar. Y al castigarnos, estamos muertos. Pero eso es un aparente dilema para el hombre, porque Dios nunca ha perdido el control. Y ese aparente dilema Dios lo resolvió en la persona de Jesucristo, que es Dios. Y lo que hizo Jesucristo fue que murió en una cruz, resucitó de la muerte para pagar por nuestros pecados y nos compró un lugar en el cielo, el cual nos ofrece gratuitamente. Es gratis. Tú no tienes que hacer nada. Es gratis. Para nosotros es gratis. Para Dios le costó la vida de su Hijo, lo más preciado. Pero Él no lo quiere regalar. Ahora, ¿cómo se recibe ese regalo? Se recibe por fe. Y la fe es como una llave. Yo tengo varias llaves en mi llavero, pero una sola llave de ese llavero abre la puerta de mi casa. La fe es la llave que abre las puertas del cielo. ¿Y qué fe? El mero entendimiento intelectual no es fe. Creer en Jesucristo como un personaje histórico, como Cristóbal Colón o Simón Bolívar, eso no es fe. Porque ¿verdad que usted no está confiando en Simón Bolívar para que haga algo por usted? No. La verdadera fe salvadora es confiar en Jesucristo para la vida eterna. Creer que Él es el único que tiene la capacidad de darle vida. Si usted nunca ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy yo le invito a que lo haga. Vamos a ponernos de pie. Si usted quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador, hágalo ahí donde está. Eso es un compromiso suyo con Dios. Pero repita conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si usted quiere recibir a Cristo, yo le voy a dirigir en una oración.
Y si quiere, acompáñeme. Señor, te damos gracias porque ahora entiendo que no puedo salvarme a mí mismo, pero también entiendo que tú moriste para darme salvación. Hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón y cámbiame. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esa oración, no más bien si tú has hecho esa oración, si tú has creído en tu corazón, dice la Biblia, y has confesado a Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti. La vida eterna no empieza cuando uno muere, empieza cuando el Espíritu de Dios empieza a morar, a vivir dentro de ti. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El nuevo nacimiento. Y si recibiste a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu de Dios mora dentro de ti y ahora eres un hijo de Dios, bendecido. Bendecido. Yo le quiero dar gracias a todos ustedes por escucharme el día de hoy y quiero orar por ustedes. Amén. Aquellos que ya han recibido a Cristo y que son hijos de Dios, yo quiero orar por ustedes. Cierren sus ojitos. Padre, Señor, yo te pido en este día por mis hermanos y por mí mismo, Señor, para que seas tú derramando, Señor, sobre nuestros corazones, Padre, la compasión, la misericordia y la gracia que un día tú derramaste sobre nosotros. Que llenes nuestra boca con el mensaje precioso, Señor, del Evangelio. Que nos hagas valientes para ser testigos allá afuera, Señor. Y que las personas te puedan conocer a través de nuestro testimonio. Te damos gracias, te bendecimos y te alabamos porque tú eres el único digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que tengan una semana bendecida. Acuérdense, los vientos soplan y a donde Dios lo lleve, Dios quiere usarlo. Dios quiere usarlo, su boca, sus palabras. Amén. No se olviden de eso. Que Dios los bendiga.